La Voz de América presenta. Presidentes de Norteamérica anuncian mecanismos para responder a la crisis migratoria en la frontera sur estadounidense. En El Paso comienzan esfuerzos bipartidistas con visitas de legisladores mientras miles de migrantes temen ser expulsados del país. Se extiende poderosa tormenta en California. El 90% de la población se encuentra bajo riesgo de inundación. Cientos de residentes fueron forzados a evacuar sus viviendas. Y en Perú, un nuevo episodio de violentas protestas busca debilitar la gobernabilidad de la presidenta Dina Boluarte. ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Con el anuncio de mecanismos en materia migratoria para hacer frente al reto en la frontera, culmina a esta hora en Ciudad de México la 10ª cumbre de América del Norte. Por eso nos enlazamos en vivo con nuestro enviado especial Jaime Moreno para que nos cuente cuáles fueron las conclusiones en materia de migración. Jaime, porque inmigración fue sin duda uno de los temas más complejos que abordaron los llamados tres amigos en esta cumbre. Hola, Yasmín, como usted lo dice, es migración uno de los temas relevantes y las conclusiones tienen que ver con medidas que están anunciando los presidentes y el primer ministro de Canadá. Una de ellas es crear una plataforma virtual a la cual los migrantes puedan acudir e informarse de primera mano, de manera sencilla, cuáles son los programas que están disponibles, las posibilidades que tienen, para que no caigan en manos de redes de tráfico de personas. La otra situación que se va a manejar con los migrantes es que se van a aplicar prácticas de asilo, entre los tres países se van a trabajar en mejores prácticas de asilo para que las personas que realmente lo necesiten puedan tener la protección lo más pronto posible y las que no, que hayan aplicado sin tener el mérito, puedan ser removidas de manera fácil. Esos son, los puntos más relevantes. En una reunión de esta mañana que tuvo el presidente Joe Biden con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, hablaron que van enfocadas básicamente todas esas iniciativas a proteger a las comunidades como las de inmigrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. ¿Cómo podemos tratar de ayudar a estabilizar Haití? ¿Cómo podemos lidiar con la migración y al mismo tiempo reforzar nuestra seguridad nacional? Remangarnos y construir ese futuro mejor en esas comunidades es absolutamente esencial. Así que cuando hablamos de temas como Haití, otros desafíos en América del Sur, si hablamos de minerales y claves energéticas y cómo vamos a construir avanzando para crear ese suministro eficiente y resistente en las cadenas de valor que necesitamos, hay mucho que vamos a poder hacer juntos. En materia económica y comercial se va a coordinar por primera vez una estrategia para que la región y los países del norte puedan, salir adelante en la producción de semiconductores, un mercado que en este momento está dominado por Asia, pero después de lo que ocurrió con la pandemia no quieren seguir dependiendo de este mercado. También promover la producción de carros eléctricos, de las baterías de los carros eléctricos. En la región están los insumos, está el litio, está la tecnología y quieren de esta manera darle un impulso a este sector. Eso es lo que han acordado en materia económica. Creo que lo que deberíamos estar haciendo, lo que estamos haciendo, es demostrar el potencial económico ilimitado que tenemos cuando trabajamos juntos en el hemisferio y para ayudar a todo el hemisferio. Deberíamos construir una casa de energía limpia en el mundo y eso no es una hipérbole, lo digo en serio. En cuestión de minutos, los jefes de Estado de Norteamérica deberían salir a dar una declaración en la que darán más detalles sobre estos temas que han acordado en asuntos económicos y migratorios. Después de esto, el presidente Joe Biden se va directo al aeropuerto para Washington y el primer ministro Justin Trudeau se quedará hasta mañana para una reunión bilateral con el presidente de México. Lo que teníamos para contarles, seguiremos dándoles más detalles a través de nuestras redes sociales, Yasmín. Gracias, Jaime. Y entre tanto, del otro lado de la frontera, en El Paso, Texas, llegó un grupo bipartidista de senadores tras la visita del presidente Biden este fin de semana. Los legisladores hicieron un llamado a reformar la política migratoria para enfrentar lo que consideran una crisis en la frontera. Entre tanto, miles de migrantes esperan no ser retornados a México. Jorge Agobián nos trae la información. Las agarran unos por uno.
Los agarraban por el cuello como si no fuéramos seres humanos. Relatos como el de Luis Escalona se repiten a lo largo de la frontera. Yo tengo miedo por eso. Se refiere a denuncias de presuntos maltratos por parte de las autoridades migratorias en México. Y había una agente de migración nos dijo, no digas nada. Esa es una de las razones por las que él y decenas de migrantes venezolanos que ingresaron a Estados Unidos de manera irregular no desean ser devueltos a México. Organizaciones como Human Rights Watch han reportado que además de las autoridades, carteles criminales y delincuentes atacan regularmente a los migrantes y que los delitos rara vez son denunciados, investigados o sancionados. Y lo otro es la migración. Cada vez que nos agarran, nos botan lejísimo. Para otros, la deportación a México significa alejarse de su objetivo, ya que las autoridades mexicanas los trasladan a cientos de kilómetros de la frontera. Entonces se nos hace difícil para regresar otra vez, conseguir que sea el dinero, el pasaje para comer. La Casa Blanca anunció la semana pasada restricciones en la frontera para migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, que intenten ingresar de manera irregular. Como parte de la medida, México se comprometió a recibir cada mes a 30,000 deportados de esos 4 países. Y Estados Unidos no descarta otras medidas. Aceleraremos o agregaremos medidas adicionales que respondan a la situación, porque estamos muy comprometidos con brindar ayuda humanitaria, pero estamos muy comprometidos con brindar esa ayuda de manera segura y ordenada y generando consecuencias para las personas que no las acatan. La posibilidad de deportación es latente para cientos de venezolanos que acampan a las afueras de esta iglesia en El Paso, Texas. Algunos aseguran que podrían desistir de su meta si son regresados una vez más a México. No volvería, me devolvería ya a mi tierra, ya estoy cansado, ya es pasar trabajo, dormir en la calle ya. Ciudad Juárez, al otro lado de la frontera, es considerado uno de los lugares más peligrosos del mundo. Desde El Paso, Texas, Jorge Agobián, Voz de América. Tras la entrada en vigencia de las recientes medidas migratorias en Estados Unidos, la Guardia Costera también ha aumentado la repatriación de migrantes cubanos que intentan llegar por agua a la Florida de forma ilegal. Organizaciones proinmigrantes estiman que las acciones no lograrán reducir el flujo de migrantes. Desde el fin de semana, 460 cubanos fueron deportados tras arribar a territorio de Florida de manera irregular a bordo de balsas, según información oficial de la Guardia Costera de Estados Unidos. Su portavoz, Hansel Pintos, dijo a La Voz de América que el mensaje es claro: no hay fronteras abiertas. Queremos que las personas no se lancen al mar en estas hazañas para entrar de forma ilegal, ¿no? Porque igual, si la Guardia Costera los intercepta, van a ser rescatados y repatriados. El pasado jueves 5 de enero, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informó sobre una medida migratoria que por razones humanitarias daría ingreso a cubanos, haitianos y nicaragüenses. Pero la ley es clara para quienes intenten ingresar de manera ilegal. Según la Guardia Costera, llegar a bordo de embarcaciones precarias anula este beneficio. Entrar de forma ilegal les va a afectar el proceso. Si piensan hacerlo, ese proceso se los va a afectar de forma negativa. Organizaciones de Miami que apoyan la llegada de cubanos a Florida estiman que la migración de ciudadanos de ese país va a continuar de cualquier manera. La angustia y la desesperación del pueblo de Cuba ante la represión política y la opresión económica del comunismo. Entonces, los cubanos han visto que el régimen reprime totalmente las protestas, la actividad cívica, no ven un mensaje claro del mundo libre para ese régimen de oprobio y lo que les quede la salida. José Perralete, Voz de América, Miami. Volvemos con información de México. Las Fuerzas Armadas se han convertido en parte fundamental del gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, y aunque son clave en su estrategia contra el crimen, hay comunidades que cuestionan los resultados. Vicente Calderón nos envía el informe. Los mexicanos ya no tienen que esperar los desfiles para ver a los militares. Ahora ejercen funciones que antes eran responsabilidades civiles. A través de la administración y operación de 50 aduanas, 17 aeropuertos y 20 puertos, por parte de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Lo mismo distribuyen vacunas que construyen los proyectos principales del sexenio del presidente López Obrador. Pero principalmente son pieza fundamental en su plan contra el crimen. Personal desplegado del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Tenemos 79,800
1.802 elementos en la estrategia nacional. Hay quienes cuestionan esta militarización. No ha funcionado en todo el territorio nacional. Cientos de soldados llegaron a Tijuana en 2022 para reducir los homicidios, pero no lo lograron y la ciudad registró más de 2.000 asesinatos en el año. El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública dice que además se incrementaron otros delitos. El tema de la seguridad pública está fuera de control. El gobierno federal defiende su estrategia. Hemos afectado las estructuras criminales y financieras de todos los grupos delincuenciales. Defensores de derechos humanos muestran preocupación. Los soldados son jóvenes desempleados que se van como soldados como una salida también a su necesidad personal. No es una institución profesional para combatir el delito. En octubre pasado, el Congreso mexicano aprobó una reforma a la Constitución que autoriza al Ejército y la Marina mantenerse haciendo labores de seguridad pública hasta el 2028. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. A 14 aumentó el número de muertos por la implacable serie de tormentas en California. 34 millones de residentes, que corresponde al 90% del estado, se encuentran bajo alerta de inundaciones. Alex Segura nos envía el siguiente reporte desde San Diego, California. Las lluvias torrenciales en la zona central y norte de California en las últimas horas inundaron carreteras y obligaron a la evacuación de miles de personas en ciudades con antecedentes de deslizamientos de tierra. Hasta el momento, estas fuertes precipitaciones han provocado la muerte de por lo menos 14 personas, según la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom. Las tormentas también desencadenaron cortes de electricidad en más de 220.000 hogares y negocios en todo el estado, de acuerdo con los datos de la plataforma Power Outage. En total, se calcula que unas 25.000 personas han sido evacuadas en áreas cercanas de la costa de Santa Bárbara, incluyendo la ciudad de Montecito. Montecito, hogar de varias estrellas de Hollywood y del príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, fue una de las ciudades más afectadas. La conocida presentadora de televisión Ellen DeGeneres mostró las inundaciones a sus millones de seguidores. Montecito está bajo evacuación completa, todo el pueblo. Este es el 5º aniversario del deslizamiento de tierra que mató a tanta gente y que la gente perdió sus hogares, sus vidas. El deslizamiento de tierra al que se refirió la presentadora en su vídeo dejó 23 muertos y destruyó más de 100 viviendas en Montecito en 2018. La zona de evacuación de esta conocida comunidad se encuentra entre los 17 municipios de California, donde las autoridades temen que puedan ocurrir otra vez deslaves letales. Si bien la zona central y norte de California han sido hasta ahora las más afectadas por las tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional espera que las fuertes precipitaciones causen estragos aquí, en el sur del estado, en los próximos días. Alex Segura, San Diego, Voz de América. Al volver, nuevas denuncias sobre restricciones a la prensa en Nicaragua. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis,
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Perú enfrenta un nuevo episodio de violencia. Cientos de manifestantes que demandan la salida de la presidenta Dina Boluarte se enfrentaron a la policía en el sur de ese país. Como nos cuenta Néstor Aguilera, hay cerca de 2 decenas de fallecidos. ¡Hay un muerto! ¡Hay un muerto! Las imágenes demuestran el elevado nivel de violencia que imperó en las últimas horas en la ciudad peruana de Juliaca, localizada a más de 1.200 kilómetros al sureste de Lima y en la región de Puno. El lugar fue escenario de enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden. Lo pedimos de que señora Dina renuncie porque usted es una asesina, porque mucha gente está muriendo por tu culpa, la verdad. Acepta que el pueblo no te quiere. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte, a través del presidente del Consejo de Ministros, aseguró que 9.000 personas iniciaron un ataque sin cuartel contra la policía. Y muertes que expresan nuevamente una responsabilidad directa de quienes quieren dar un golpe de Estado en el país, porque eso es lo que está sucediendo. Hasta el mediodía del martes, la Defensoría del Pueblo del Perú contabilizó al menos 18 fallecidos en medio de estas manifestaciones y en otra en Chicuito. Además, mediante un comunicado, la entidad lamentó las afectaciones al derecho a la vida e integridad de las personas, entre ellas menores de edad. La presidenta Dina Boluarte es el blanco de las críticas de sectores cercanos al expresidente Pedro Castillo. Hermanos, donde todavía se están levantando en protesta de qué. No se está entendiendo claro qué están pidiendo. El gobierno de Estados Unidos, a nombre de su embajadora en Perú, expresó su profundo pesar por quienes perdieron la vida y por los hechos en Puno y envió condolencias a los familiares que perdieron a sus seres queridos. Néstor Aguilera, Voz de América. Un retroceso histórico en la defensa de la libertad de prensa en Nicaragua, denunció la organización Voces del Sur, al resaltar que el 2022 fue el año en el que más medios de comunicación fueron cerrados y más periodistas fueron forzados al exilio. Donaldo Hernández nos tiene el informe. En Nicaragua, la libertad de prensa vive sus años más complejos. Según un informe del organismo Voces del Sur, en el año 2022, el Estado cometió cientos de agresiones a periodistas y medios de comunicación. Los indicadores que más se registraron en este informe son el uso abusivo del poder estatal, agresiones y ataques. Se generaron 104 alertas que dio como resultado 703 agresiones, casi 2 por día. Esta organización dedicada a la defensa de la libertad de prensa en América Latina compara la situación de Nicaragua con la de Cuba y Venezuela, posición con la que coinciden activistas de derechos humanos. Ya no existe un canal o un medio que no sea oficialista y que opere dentro de Nicaragua y que pueda tener esa libertad de expresar y de comunicar como lo hacen ustedes. El 2023 será un año complejo para la libertad de prensa, según Víctor Manuel Pérez, directivo del colectivo Periodistas Independientes de Nicaragua. El comunicador sostiene que incluso informar por Internet es un desafío. No llegamos hacia la población al interior del país, posiblemente con estas brechas digitales. En los últimos 5 años, 178 reporteros se han exiliado y más de 50 medios han sido cerrados, según Voces del Sur. Mientras el gobierno de Nicaragua cataloga a los periodistas como terroristas de la información. Donaldo Hernández, Voz de América. Más adelante, ¿es sostenible el crecimiento económico que tuvo Venezuela en el 2022? Analizamos con expertos. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Tras el crecimiento de la economía venezolana el año pasado, especialistas hicieron sus proyecciones para este 2023. Adriana Núñez Rabascal nos amplía. Venezuela viene de una caída sostenida de su Producto Interno Bruto desde 2014, que implicó una pérdida de 80% de su riqueza. Sin embargo, el panorama en 2022 tuvo un impulso debido a un conjunto de factores. Muchos negocios que fueron potenciados por la pandemia que hoy en día son usados como una fuente alternativa, ¿no? Entonces, creo que al final parte de esa recuperación de la renta ha llevado a una recuperación del consumo que conlleva a esos mejores valores en... El principal disparador del crecimiento económico fue la leve reactivación de la industria petrolera, que pasó de producir apenas 500.000 barriles diarios en 2020 a cerca de 750.000 en 2022, pero sigue lejos del millón prometido por el Ejecutivo. Así las cosas, ¿es sostenible ese crecimiento? ¿Qué se puede esperar para 2023? Está el entorno de precios, está la falta de crédito, está la poca participación del Estado en la recuperación de la economía a través del recorte del gasto público, a través de la no sinceración de salarios, y en ese sentido pensamos que lamentablemente Venezuela no va a crecer al mismo ritmo que creció este año en los próximos años. El economista Leonardo Buniac cree que, con miras a las elecciones presidenciales en 2024, el gobierno abrirá las puertas al crédito bancario, lo que podría mantener la tasa de crecimiento experimentada este año. El consumo privado va a ser el motor de crecimiento del año 2023 y del año 2024. Detrás del consumo que hay, ¿cuáles son los disparadores del gasto privado? Bueno, estarán las remesas, definitivamente. Está indiscutiblemente la llamada economía subterránea, esa economía ilícita. A pesar de los números positivos, 80% de los venezolanos son pobres por ingresos, según la encuesta de condiciones de vida elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. A medida que los drones ganan popularidad, existe una creciente preocupación por las amenazas que pueden representar en lugares como aeropuertos, prisiones y redes eléctricas. Por eso, una empresa desarrolló una tecnología que permite mitigar las amenazas de drones maliciosos. A pesar de que los drones se han vuelto populares en todo el mundo, actualmente los aeropuertos, las prisiones y las redes eléctricas recurren a la tecnología para contrarrestar la entrada de drones en su espacio y los posibles incidentes de seguridad que estos equipos puedan causar, como se ha registrado en áreas potencialmente vulnerables. Detectamos el dron principalmente a través de señales de radiofrecuencia, que son reconocidas por nuestros sensores. También podemos recibir otros tipos de entradas de sensores, por ejemplo, radar, acústica e incluso sensores de cámara en el dron.
Esta realidad impulsó la creación de The Drone, una empresa líder en tecnología contra drones que tiene cientos de clientes en más de 35 países. Instalan un software de seguimiento de drones que alertará al personal de seguridad cuando un dron sospechoso se encuentre en su espacio aéreo. En situaciones extremas como la guerra, los clientes pueden desactivar el dron directamente con una pistola bloqueadora. Se llama Drone Defender y es un transmisor de radio, y cuando hemos encontrado nuestro dron en el espacio aéreo lo apuntamos. Seleccionamos el modo, tiramos del gatillo y ahora podemos interrumpir la señal entre el dron y el controlador. La industria de la tecnología contra drones ha crecido junto con la industria de drones comerciales, dicen los expertos. Consideramos que la tecnología contra drones es una pieza muy integral del ecosistema de drones comerciales. Necesitamos la tecnología contra drones que proteja los sitios sensibles para que prolifere la industria de drones comerciales. También lo harán los esfuerzos para proteger los espacios que son vulnerables para la protección de la ciudadanía. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Nosotros regresamos en minutos con más información. Quédese con nosotros. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Capturar el sentir de las personas en fotos es el trabajo de Adriana Seudravska, una periodista, una fotoperiodista que hoy nos habla de sus emociones y la ética indispensable para cumplir con esta profesión. Siempre quise ser una contadora de historias. Creo que al final no elegí ser fotoperiodista. Creo que eso fue más o menos el fotoperiodismo me eligió a mí. Estuve radicada en la Ciudad de México durante 13 años y allí pude cubrir mucha migración y mucha violencia que rodeaba la guerra contra las drogas. Entonces hice mucho trabajo en América Central, América Latina. Hay muchos desafíos. Ante todo, tu vida no está sujeta a ningún tipo de horario. No puedes programar la vida porque ya sabes, las noticias simplemente suceden y tienes que estar listo para saltar de la cama y ya sabes, volar a Haití porque hubo un terremoto. Mi trabajo es un documento. Documentamos la historia, documentamos tradiciones, culturas, preservamos la memoria y exponemos temas. Hace 2 años hice una historia para The New York Times. Fuimos a la frontera en Arizona, en Sasabi, y fotografiamos a algunos migrantes que estaban siendo deportados. Y fotografiamos a este hombre que era de Centroamérica y acababa de ser deportado como 5 minutos antes y estaba llamando a su madre. Estaba completamente angustiado y esa foto estaba en la portada de The New York Times.
Para hacer esto, la gente tiene que confiar en ti y esto es algo que no me tomo a la ligera, creo que no lo doy por sentado. Creo que es un gran privilegio poder presenciar y compartir historias de otras personas. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Bien, y los dejamos con la versión número 32 del Festival Internacional de Cometas que se llevó a cabo en Ahmedabad, India. Un festival, uno de los más grandes del mundo, que este año reunió a 125 voladores de 50 países. Gracias por informarse en El Mundo al Día.